Soy Miguel Ángel Font y vengo a presentaros este documental que se incluye en el libro Cuando el mar se alza. A continuación vamos a conocer las herramientas de accesibilidad que hemos aplicado para que el libro llegue a una audiencia lo más amplia posible. Soy Belén Gómez Taylor, directora del Crisis Centro de Diacoba, Salud Mental de Valencia, y este año hacemos el 20 aniversario de la apertura de los centros. Cuando Miguel Ángel nos planteó colaborar en la validación de su libro Cuando el mar se alza, pues la verdad es que no vimos mejor oportunidad que esta y aquí estamos trabajando conjuntamente. Lo bonito de la experiencia es que Miguel Ángel ha venido con el libro sin terminar para poder añadir matices y sugerencias que van saliendo en las sesiones de trabajo. Soy Ana Campos del Alcázar y soy la profesional que coordina el grupo de lectura del libro Cuando el mar se alza, de Miguel Ángel Font. Estamos leyéndolo una vez por semana, un par de capítulos por sesión. Nuestro pasado nos enseña. La experiencia, ¿no?, de cada uno. Pero se va olvidando, ¿no? Cuesta. Creo que este libro nos da la posibilidad de reconocer, de conocernos, de volvernos a descubrir, de volver a descubrir a esa persona que hay más allá del diagnóstico. Yo pienso que la enfermedad mental es un problema como otro cualquiera, como el que tiene diabetes, como tiene problema de corazón, como tiene tensión, y considero que a raíz del medicamento, centros como ACOBA, psicólogos, consigues estar estable. Yo llevo estable desde el año 92 y estamos en el 2026, casi en el 2026. Busqué refugio en otros lugares, viví nuevas experiencias con gente diferente y entendí algo fundamental. No hay que huir del viaje, hay que salir al mar a navegar. Él los lee y lo que nos hace hacer es recapacitar y pensar lo que nos está leyendo. Te das cuenta que lo que está diciendo es verdad. Porque las experiencias que uno sufre en este mundo son duras. Vas a buscar trabajo y dices que tienes una enfermedad mental y no te aceptan. La frustración se acumulaba y cuando bajar la cabeza dejaba de ser una opción, explotaba. La experiencia del libro nos ha resultado sorprendente, no nos lo esperábamos. Y con el paso de las sesiones nos hemos ido incorporando más compañeras psicólogas y usuarios. Lo que yo he vivido en ese taller pues me ha servido en la vida diaria. Soy capaz de decir que no, sintiéndome muy tranquila, porque nuestra tendencia siempre es agradar y no se trata de eso. Quien te va a querer siendo como eres. Bueno, pues me alegro y sobre todo que os sea útil. Aquí estamos para que esto sea de vuestra utilidad. Tras la despedida había llegado el momento de añadir otro recurso de accesibilidad al libro y para ello fui a FESORD. Teníamos un objetivo: traducir Cuando el mar se alza a lengua de signos. Hemos hecho una traducción signada de los aspectos más relevantes de los diferentes capítulos a través de un QR. Las personas sordas pueden ver este resumen signado y en caso de querer ampliar la información pueden acudir a la lectura del libro en su totalidad. Vale, pero una cosa, el tema del título, signo que te habías... Así, tú lo ves como negativo y a veces, pues, por ejemplo, para un surfista el mar no es negativo. Me gusta ese se levanta hacia ti, o sea, viene como una ola, ¿no? Levantamos los brazos, pero ¿eso es bueno o es malo? No lo sabemos. Puede mejor la expresión más neutral. Lo tenemos, eso es. El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre el autor, que sabe lengua de signos y conoce la comunidad sorda, y las especialistas de la Federación de Personas Sordas de Comunidad Valenciana, que hemos logrado hacer una traducción fiel al mensaje que quiere transmitir el autor, siempre adaptándonos a la idiosincrasia de las personas sordas. Cuando terminamos la traducción en FESORD, contacté con Plena Inclusión Comunidad Valenciana para adaptar el libro a lectura fácil. Nos ha parecido a todos muy interesante y muy especial adaptar este libro, porque al final refuerza una idea muy importante, y es que las personas con discapacidad intelectual también sienten, sueñan, aman y padecen momentos muy difíciles.
Cuando tengo miedo, pues yo, por ejemplo, me pongo en un sitio escondido y para no esconderme, pues gracias al libro sé que las emociones están ahí en nuestros cuerpos y es una forma de mantener la calma, respirar 3 veces y si no puedo controlar yo solo, pedir ayuda a una persona. Además de todas las adaptaciones, Miguel Ángel ha tenido en cuenta que la versión digital del libro sea accesible para personas ciegas como yo. Audio descrito, maquetación, portada y las más de 40 imágenes que contiene el libro. En alta mar, un marinero está sentado sobre una tabla de madera. Frente a él, un barquero, envuelto en una toga negra, lo atrae con un largo remo. De la parte baja de la toga surgen unas ondas que se funden con la vestimenta y rodean al barquero, cuyo rostro se oculta bajo una capucha. Vale, Sergio, entonces el tema de las descripciones está claro. Correcto. Y ahora faltan los QR. Pues sí, pienso que añadiendo un enlace directo evitamos esa fricción de tener que captar con la cámara el QR, pues creo que lo hace más directo y que la persona se encuentre con menos problemas a la hora de acceder. Todo eso sumado a la música que ha puesto para relajarnos durante la lectura y las películas que nos recomienda al final de cada capítulo hacen que sea una experiencia muy envolvente. Con un libro así no hay excusa para cuidar de nuestra salud mental. Y hasta aquí llega el documental. Querida lectora, querido lector, confío en haber despertado tu interés por el libro y sus versiones accesibles. Antes de concluir, quiero dar las gracias a todas las personas y entidades que han apoyado Cuando el mar se alza, en especial a la Dirección General de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Valencia, que ha hecho posibles las versiones en lengua de signos y lectura fácil. Un saludo y que disfrutes de la lectura. Esta obra es de carácter divulgativo y no sustituye al tratamiento psicológico profesional. Su finalidad es ofrecer ideas y herramientas para que las personas, con o sin discapacidad, puedan avanzar hacia la salud mental y el bienestar emocional. Si piensas que tienes un posible diagnóstico de enfermedad mental, o si ya tienes uno, consulta con un terapeuta sobre la idoneidad o posible contraindicación de la lectura de este libro en este momento de tu proceso terapéutico. Para lectores adolescentes, se recomienda el apoyo de un adulto de confianza durante la lectura.